Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Vivir significa cansarse, enfrentarse a retos, crecerse ante las dificultades. Vivir es no poder reposar hasta la muerte, decía María Zambrano, que añadía: toda vida se vive en inquietud, con lo cual no hacía sino abundar en lo que ya había dejado expresado su maestro Ortega y Gasset. La vida es la grande, esencial inquietud, decía este. Esa gran inquietud, cuando no consigue canalizarse adecuadamente, se desborda, conformando trastornos como el estrés, la fibromialgia, las fobias, las alergias, los comportamientos autopunitivos, la fatiga extrema y otros trastornos psicosomáticos. Es lo que trataremos de ver y argumentar en este vídeo. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es la tarea en que la vida consiste para que nos obligue de esta manera a la alerta y la inquietud permanentes, a mantener un tan persistente estado de atención vigilante que no nos deja reposar hasta la muerte? Esa tarea no es otra que, desde que nacimos, la de sobreponernos a nuestra primordial y esencial vulnerabilidad. Responder a todo lo que nuestro humano destino ha dispuesto para mantener en peligro constante nuestra frágil integridad física y psíquica, nuestra siempre precaria autoestima, el nunca del todo desentrañado sentido de nuestra vida. No es propiamente que el hombre se crezca ante las dificultades, sino que es precisamente confrontándose con ellas la única manera que tiene de crecer. Gracias a esas dificultades y agresiones a nuestra integridad que recibimos, obligados a responder ante ellas, vamos desarrollando nuestra personalidad y dando contenido a nuestra vida, que no necesitaría salir de la inercia si todo fueran facilidades. La vida, resulta ser, pues, el trayecto a través del cual lo que fue nuestra constitutiva inferioridad de partida va poco a poco transformándose hasta conseguir que lleguemos a ser alguien significativo, hasta que alcancemos el punto en el que nuestra vida quede suficientemente justificada. En ese proceso, en ese camino que lleva a la superación de nuestra inicial insignificancia, a la compensación de la insustancialidad, vulnerabilidad y dependencia absolutas que nos caracterizó desde el momento de nacer, más acusadas estas características que en cualquier otro animal. En ese proceso, los años más críticos y decisivos son los de la primera infancia, porque es en ellos cuando más débiles somos y cuando desde esa debilidad generamos unas pautas de respuesta ante la sensación de amenaza, de peligro para nuestra integridad, que determinarán en buena medida, si no conseguimos superar esos anclajes infantiles, nuestras futuras maneras de responder a las nuevas o renovadas situaciones amenazantes que habrán de aparecer en la edad adulta. Estas primeras respuestas del infante ante la percepción de peligro se realizan antes con el cuerpo que con la mente, la cual carece aún de estructuras de las que le dotarán más adelante en gran medida el lenguaje y la razón. En ese formato preverbal quedan, pues, predeterminadas distintas maneras de responder a los atentados contra nuestra integridad, que, si no acaban de ser exitosas, podrían más tarde derivar hacia sendas patologías psíquicas y somáticas. Una de esas primarias maneras de responder desde aquella vulnerabilidad extrema a las sensaciones de amenaza es la que podríamos decir que consiste en una rendición preventiva. El niño acata lo que ese entorno en el que se origina la amenaza, por ejemplo de sentirse abandonado, le impone, se hace perdonar
infligiéndose a sí mismo alguna clase de castigo anticipado, antes incluso de saber cuál es su culpa. El eco de este tipo de respuestas adquiridas lo encontraremos más adelante en la vida adulta, en muchos enfermos depresivos que se aferran a su papel de personas desamparadas, permanentemente rechazadas o maltratadas, incluso aunque no lo sean en realidad. Las conductas autopunitivas consiguientes habría que valorarlas efectivamente como resultado de aquella búsqueda de perdón y en última instancia de aceptación por parte de los demás, o bien, llegado el momento, por parte de esa instancia íntima que representa a los demás y que Freud denominaba superyo. Partiendo del originario sentimiento de inferioridad y baja autoestima inherentes al niño desde el momento de nacer, no encontraría ese niño, en casos como el que describimos, otro cauce por el que discurrir que la propia humillación para lograr hacerse un sitio entre quienes han logrado ser admitidos y arropados por sus congéneres. En esa humillación preventiva vendrían a incluirse también los sabotajes al propio éxito, caso de tener lugar, que las personas que han quedado ancladas en esa forma de comportarse llegan a infligirse, así como también la ilusión de responsabilidades o las conductas de dependencia extrema a que les lleva su falta de confianza en sí mismos. En el fondo de todos esos comportamientos autodestructivos hay pues un ser diminuto y sufriente, alojado en la zona sombría del alma, que está mendigando el perdón. Cualquier muestra de autoafirmación resultaría peligrosa a los ojos del depresivo, del humillado, de cara a ese último objetivo de alcanzar el perdón, de no molestar, de homologarse, de no perder el apoyo y el amparo de los demás. He aquí, pues, una de las posibles fuentes de sufrimiento y dolor inútiles y hasta perversos, cuando las respuestas autopunitivas, estimuladas por el temor, resultan ser exageradas y en vez de favorecer la integridad personal, como creyó el niño, promueven la autodestrucción. De este tipo de sufrimiento inútil, absurdo, huérfano de auténticos por qué y para qué, podrían servir de ejemplo, además de los comportamientos masoquistas expuestos, también de modo paradigmático los de aquellos santos que intentaban emular la pasión de Cristo y llegaban incluso a pedir a Dios la dudosa gracia de la estigmatización, como ocurrió con Santa Catalina de Siena y San Francisco de Asís, o incluso a veces aquellas otras personas de las que se puede detectar que son excesivamente propensas a sufrir accidentes sin que haya una voluntad consciente de tenerlos. De una u otra forma se estaría corroborando el pensamiento de Cioran cuando decía: esa necesidad de remordimientos que precede al mal, mejor dicho, que lo crea. Nos quedaría aún por explorar una ubérrima fuente de cansancio, dolor y sufrimiento inútiles, también enraizada en pautas de comportamiento originadas en la primera edad y que en lo esencial consisten en la realización de respuestas defensivas desproporcionadamente grandes frente a estímulos que son percibidos como amenazantes, al menos considerados así partiendo de la extrema vulnerabilidad que siente el niño, pero que pasan enseguida a ser esas respuestas no ya un lastre solamente, sino un peligro mucho mayor que la misma ausencia de respuesta defensiva. Aquí tendrían cabida la mayoría de las respuestas de estrés,
en las que el organismo se instala en unos modos de reacción fisiológica a peligros extremos, es decir, percibidos como extremos, que perdurando en el tiempo acaban derivando en hipertensión, úlceras, hiperglucemia o diabetes, colon irritable, arritmias, contracturas musculares. Hans Selye, el inventor del concepto de estrés, médico y fisiólogo. Decía Selye, el estrés, se produce como resultado de la pérdida del equilibrio homeostático del organismo. Esta pérdida se debería a la acción de lo que llamó un alarmógeno, bacterias, virus, frío o calor excesivos, etc. Un agente que el organismo detecta como peligroso y frente al cual emite sus defensas. El caso es que, como apunta el mismo Selye, muchas veces esa respuesta defensiva se produce ante agentes alarmógenos inocuos y entonces se convierte precisamente esa defensa en la enfermedad. Más aún, Selye considera que las operaciones defensivas del organismo constituyen el núcleo del mal, en contraste con el modelo dominante en medicina que concibe el malestar como un daño directo procedente de un asalto exterior. Es decir, que lo más nocivo en el estrés no deriva de causas situacionales, sino de las defensas exageradas que oponemos a esas situaciones. Como dice literalmente Selye, una respuesta excesiva puede ser en realidad la causa de lo que experimentamos como dolencia. No, por tanto, el agente externo, que solo es desencadenante de la reacción, no causante de ella. La alergia sería otro modo de reacción exagerada a agentes que invaden el organismo de una manera objetivamente inocua y que el niño primero y después el adulto anclado en esa forma infantil de reaccionar, influido por su sensación de extrema vulnerabilidad, recibe desde una actitud hiperdefensiva que, empezando por ser de índole psicológica, emite de alguna forma su mandato defensivo también a sus funciones fisiológicas. De este modo, el organismo pone en marcha este tipo de respuestas desproporcionadas, propias de la alergia, que, como en los casos que veíamos antes, también pasan a suponer una amenaza mayor que la misma ausencia de respuestas. Y en fin, hay además de estas otras respuestas defensivas exageradas, determinadas no por el peligro real, sino que es la sensación de vulnerabilidad extrema lo que hace que la expectativa de peligro se hipertrofie. Es el caso, por ejemplo, de las que desde la psique son emitidas en la forma en que Sigmund Freud denominó mecanismos de defensa del yo: represión, desplazamiento, proyección, disociación, y que asimismo constituyen esas respuestas supuestamente defensivas una fuente de amenaza para la integridad mental y a menudo física del individuo mayor que la mera ausencia de respuestas. Sería, por ejemplo, el caso de la fobia, en que la reacción defensiva de la mente frente a elementos o situaciones objetivamente inocuos constituyen la base de unos trastornos que pueden desorganizar la vida entera de quien pone en marcha esas respuestas fóbicas. Freud, en fin, consideraba que los desproporcionados esfuerzos del yo para defenderse constituían el núcleo de muchas neurosis. Y aún nos vamos a atrever a considerar dentro de este capítulo de respuestas hiperdefensivas
una peculiar forma de producción de sufrimiento, dolor y cansancio inútiles, que ocupa cada vez una mayor atención y constituyen un motivo grave de preocupación, la que representan la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, que aunque están nosográficamente considerados como síndromes diferentes, tienen una misma raíz y cursan habitualmente o muchas veces juntos. En este caso, asumiremos que estamos arriesgándonos a hablar de manera en buena medida especulativa, porque se trata de un problema sobre el que aún se ciernen demasiadas incógnitas. La Sociedad Española de Reumatología define la fibromialgia como una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son, puesto que el dolor es una respuesta defensiva, de aviso preventivo de alteraciones del metabolismo, de daños para el organismo o de peligro para la supervivencia. No existiría en esta inútil forma de percepción del dolor, que en este sentido es la fibromialgia, una diferencia cualitativa respecto de la respuesta de estrés, la de la alergia o la de la fobia, que como hemos visto, hacen que la exageración en la réplica defensiva del organismo se convierta en un peligro mayor incluso que la ausencia de respuesta. A menudo, ese umbral excesivamente bajo para desencadenar la respuesta defensiva se sobrepasa en la fibromialgia después de vivir una experiencia sentida como ataque, tanto desde el punto de vista orgánico como psíquico, y que puede ser, por ejemplo, una infección bacteriana o viral, un accidente de automóvil o un trauma psicológico. Efectivamente, el 50% de quienes sufren fibromialgia atribuye la aparición de los síntomas de su enfermedad, la aparición, a una lesión, una infección, el estrés o un trauma emocional. El organismo y la psique del sujeto afectado, extremadamente sensibilizados frente a eventuales estímulos amenazantes, viven esa experiencia traumática como aviso de que es necesaria una reacción defensiva estable, permanente, a un entorno que ha pasado a sentirse como hostil, digamos que de una manera preventiva. El dolor sería esa respuesta, presta pues a mantenerse de modo persistente y sin que sea ya necesaria la concreta percepción de un peligro inmediato. De forma que, tras una lesión o inflamación de este tipo, que actuó como desencadenante, el cerebro no desconecta el mensaje de dolor, incluso después de que se haya curado totalmente el tejido que ha sufrido la lesión o en general hayan quedado atrás los efectos objetivos del trauma. Como le ocurría a la persona estresada, al alérgico o al fóbico, el enfermo de fibromialgia viviría en estado de alarma permanente, presto a desencadenar su respuesta defensiva ante una mínima señal de peligro o cuando ya éste ha desaparecido objetivamente. El dolor sería la respuesta defensiva, en este caso. Un ejemplo espectacular de este tipo de mensaje cerebral ya inútil es el dolor del miembro fantasma. Aproximadamente entre el 50 y el 80% de las personas que sufren una amputación tienen sensaciones de quemazón y dolor agudo en el lugar donde se encontraba el miembro amputado. Pues bien, se ha demostrado que de manera semejante muchos pacientes desarrollan un dolor crónico en un brazo o una pierna después de una lesión
o una inmovilización leves y ya superadas fisiológicamente, y en donde el dolor queda asociado a una sensibilidad extrema al tacto, al frío o al calor, desprovisto de justificación objetiva o accesible a cualquier tipo de registro fisiológico, como en algún sentido ocurre en el caso del dolor del miembro fantasma, el miembro amputado. La fibromialgia es una enfermedad para la que oficialmente aún no se ha logrado tener una explicación. Los síntomas característicos de esta enfermedad son precisamente el dolor y la fatiga crónicos, y no causados por ninguna clase de trastorno orgánico. Afectan principalmente a mujeres entre 30 y 60 años, que sufren dolores musculares y articulares generalizados, dolores de cabeza, así como fatiga, trastornos del sueño e irritación intestinal. En España, la valoración de la incidencia de la fibromialgia en la población varía, según los estudios, entre un 2,37 y un 4%, más de 1 millón de personas. En Estados Unidos, el 2% de la población adulta la sufre, es decir, unos 4 millones de personas. En Estados Unidos y Canadá, el 7% de las mujeres entre 60 y 70 años padece fibromialgia. Sin embargo, cualquier grupo de edad es susceptible de quedar afectado, si bien a cualquier edad las mujeres que sufren este trastorno superan a los hombres en una proporción de 8:1. El 10% de la población llega a sufrir a lo largo de su vida al menos un episodio de dolor muscular generalizado, típico de la fibromialgia. Y el 40% de las personas padece de forma simultánea dolor de cuello y espalda durante por lo menos 3 meses. Normalmente se diagnostican como debidos a una lesión, inflamación o alteración estructural y se tratan como tales. Incluso se operan, a pesar de que no suele ser esa la causa y que por tanto esos tratamientos no son en tales casos efectivos e incluso son contraproducentes. En más del 90% de las personas que padecen dolor de espalda, la causa exacta del dolor es incierta. Por tanto, cabe aquí especular en el sentido en el que lo estábamos haciendo y debiéramos considerarlas como probable efecto de conductas hiperdefensivas. Se ha observado que esta enfermedad, los dolores musculares crónicos, aumenta en correlación con variables como estar divorciado o separado, tener un bajo nivel de estudios o tener bajos ingresos, lo cual incidirá lógicamente en la baja autoestima y en la sensación de una mayor exposición a peligros. Peligros que no lo son o lo son en una medida objetivamente mucho menor. Se ha constatado asimismo que los pacientes con fibromialgia presentan unos altos índices de ansiedad y depresión, trastornos que hemos visto incluidos en el argumento general que estamos tratando de exponer. El síndrome de fatiga crónica como independiente de la fibromialgia, aunque como hemos dicho normalmente van asociados ambos síndromes. Este síndrome de fatiga crónica señala la Organización Mundial de la Salud que afecta a entre un 0,3 y un 0,5% de la población. Es decir, en España a entre 120.000 y 200.000 personas. Y su síntoma fundamental sería una fatiga crónica debilitante y sin causa conocida, que persiste o reaparece en un periodo de más de 6 meses. Por otro lado, el 50% de las personas que padecen fibromialgia sufren también migrañas de origen vascular, es decir,
que dan lugar a palpitaciones semejantes a las del pulso. Y más del 70% de las personas con fibromialgia tienen cefaleas musculares, consecutivas a contracciones musculares crónicas, que resultan de previas tensiones psíquicas. Como ocurre con el síndrome de fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, se desconoce la causa exacta de la mayoría de las cefaleas. Como conclusión, podríamos decir que muy probablemente estamos desenfocando la cuestión al centrar nuestros intentos, los intentos de la medicina oficial, de explicar este tipo de enfermedades en la búsqueda de causas externas. Es lo que se hace habitualmente. Ya en el siglo XVII, Blaise Pascal, a pesar de ser un gran físico, matemático y estudioso de las ciencias naturales, o precisamente por serlo, decía que los males del cuerpo no son otra cosa que el castigo y representación de los males del alma. Y Ortega vino de alguna manera a evocarle cuando dijo que el alma esculpe el cuerpo. Y nada más, no te olvides de suscribirte al canal, darme un me gusta al vídeo y hacer algún comentario si lo consideras adecuado. Hasta el próximo vídeo, amigos.